En el famoso proceso de Haber para fabricar amoníaco, la reacción se lleva a cabo a presiones de 800 a 1000 atmósferas y a 500 y 600 grados centígrados, empleando un catalizador apropiado. Solo una pequeña fracción del material que ingresa en el reactor reacciona en una pasada, por lo que se requiere reciclaje. Además, como el nitrógeno se obtiene del aire, contiene casi 1% de gases raros, principalmente argón, que no reacciona. Los gases raros se irían acumulando en el reciclaje hasta tener un efecto adverso sobre el equilibrio de la reacción, así que se utiliza un pequeño flujo de purgado. Como se muestra en la figura PAE 3.65, la alimentación nueva de gas contiene 75.16% de hidrógeno, 24.57% de nitrógeno y 0.27% de argón. Se mezcla con el gas reciclado e ingresa al reactor con una composición de 79.52% de hidrógeno. El flujo de gas que sale del separador contiene hidrógeno al 80.01% y no tiene nada de amoníaco. El amoníaco producido no contiene gas disuelto, es decir, que sale puro, y nos preguntan que por cada 100 moles de alimentación nueva, ¿cuántos moles se reciclan y se purgan? ¿Y cuál es el porcentaje de conversión del hidrógeno por pasada? Aquí tenemos entonces la reacción que me dice que el hidrógeno reacciona con el nitrógeno para formarme amoníaco. Lo primero que vamos a hacer es un balance de elementos de forma global, es decir, lo que me entra a la frontera del sistema y lo que me sale por la frontera del sistema. Para el argón tenemos en la alimentación 0.27%, que dividido entre 100 es 0.0027 por la corriente de alimentación, que son 100 moles. Esto es lo que entra, y lo que sale, tenemos que por aquí no sale argón, solamente sale amoníaco, pero sí sale por el purgado. Entonces sería la corriente de purgado por la composición porcentual del argón en el purgado. Vamos con el nitrógeno. De alimentación tenemos aquí 2 nitrógenos multiplicado por su composición porcentual, que es 24.57, y por los moles de alimentación, que son 100, que es igual a lo que sale por la corriente S. Me sale nitrógeno, un solo nitrógeno de la forma del amoníaco. Entonces sería 1 por S más lo que sale por el purgado. Por el purgado me sale también gas nitrógeno. Entonces sería 2 por la corriente de purgado por la composición porcentual de nitrógeno en el purgado. Ahora con el hidrógeno en la entrada tenemos presentes 2 átomos de hidrógeno por 0.7516 por la alimentación, que son 100 moles. Por la salida, la forma del amoníaco es NH3. Entonces tenemos 3 átomos de hidrógeno en la salida por S. Y por el purgado me sale hidrógeno a 80.01. Recuerden que la composición porcentual del reciclaje es igual a la composición porcentual del purgado. Entonces va a ser 2 hidrógenos que salen por el purgado por su composición porcentual. Y a esto vamos a llamar ecuación 3. A esto vamos a llamar ecuación 2. A esto vamos a llamar ecuación 1. Y finalmente en el purgado las composiciones porcentuales van a ser igual a 1. Tenemos presentes nitrógeno, argón e hidrógeno. Y a esto vamos a llamar ecuación 4. Entonces aquí tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas son la corriente P, que es de purgado, la corriente S, que es la salida del amoníaco, la composición porcentual del nitrógeno en el purgado y la composición porcentual del argón en el purgado. Ok, entonces empezamos a hacer las operaciones para despejar las variables. De la ecuación 4 vamos a despejar lo que es la composición porcentual del nitrógeno. Este me pasa a restar y este también me pasa a restar y me queda de esta forma. Y ya como lo tenemos en función de la composición porcentual del nitrógeno, lo vamos a sustituir en la ecuación 2, como vemos aquí. Entonces tomamos esto y lo colocamos aquí. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? 49.14 nos da esto. Va a ser igual a S más 2P por la composición porcentual del nitrógeno, que es esto. Y a esto vamos a llamar ecuación 5.
Entonces de la ecuación 1 podemos despejar lo que es la composición porcentual del argón en el purgado, como hicimos aquí. Esta operación nos da 0.27 y el P pasa a dividir 0.27 entre P. Y ahora lo vamos a sustituir aquí, como vemos que está en función de la composición porcentual del argón. Esto lo colocamos aquí. Entonces nos quedaría de esta forma: 49.14 igual a S más 2P multiplicado entre paréntesis 0.1999 menos la composición porcentual del argón en el purgado, que es esto. Ahora, desarrollando estos términos, me va a quedar en función de S y de P. Y a esto vamos a llamar ecuación 6. Ahora tenemos la ecuación 6 y la ecuación 3 que tenemos aquí. Nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son S y P. Simplemente es apoyarnos con la calculadora para resolver este sistema. Entonces entramos aquí en menú, buscamos lo que es la parte de ecuaciones. Le decimos el número 1, que es ecuaciones simultáneas. Número de incógnitas 2. Y ahora tenemos 1S. El siguiente es 0.398. Va a ser igual a 49.68. Abajo tenemos 3. El siguiente 1.602. Y va a ser igual a 150.32. Le damos igual. Y la corriente S nos da 48.43. Y la corriente Y, que es P, nos da 3.14 aproximadamente. Bien, ahora vamos a hacer un balance a lo que es este punto de mezcla. Solamente nos dan lo que es la información del hidrógeno en las tres corrientes, por lo que vamos a hacer un balance de elementos al hidrógeno. Entonces sacamos aquí un pequeño diagrama. Tenemos la corriente de entrada en el punto de mezcla, que es la de reciclaje, alimentación, y me sale lo que es la alimentación al reactor. Vamos a hacer un balance global primero. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entra al punto de mezcla? La alimentación nueva, que es de 100 moles, más la corriente de reciclaje, que no lo sabemos, y va a ser igual a la alimentación al reactor, que es lo que sale del punto de mezcla. Y como solamente nos dan información del hidrógeno, vamos a hacer un balance de elementos al hidrógeno. ¿Qué me entra por la alimentación nueva de hidrógeno? Tenemos 2 átomos de hidrógenos multiplicado por la alimentación de F por la composición porcentual de lo que es el hidrógeno en la alimentación nueva, que es 75.16, más lo que entra de hidrógeno por el reciclaje, que va a ser los 2 átomos de hidrógeno multiplicado por la corriente R y por la composición porcentual del hidrógeno en la corriente de reciclaje, que es 80.01, y va a ser igual a lo que sale, que es la alimentación del reactor. Tengo 2 átomos de hidrógeno H2 por A, que es la alimentación del reactor, y por la composición porcentual. Si desarrollamos esto, entonces nos queda en función de R y de A. Y nuevamente tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos de incógnitas R y A. Entonces de la ecuación 7 ya tenemos despejado A. Simplemente es sustituir en la ecuación 8. Vamos a colocar 100 más R aquí. Y nos va a quedar de esta forma. Solamente tendríamos que despejar R. Ok, nos volvemos a ayudar con la calculadora. Vamos a despejar de esta ecuación lo que es R. Tenemos 150.32 más 1.6002 por R. Vamos a ponerle como incógnita a Rx. Va a ser igual a alfa cal 1.5904 por, abrimos y cerramos paréntesis, lo que hay en el paréntesis es 100 más X. Ahora, para saber el valor de X, simplemente Shift y la tecla Cal. Le damos igual y X nos da 889.8, que es R, la corriente de reciclaje. Ahora, ya teniendo R, volvemos a la ecuación 7 y simplemente le sumamos 100 para obtener la corriente A, que es la alimentación al reactor, como hicimos aquí. 100 más 889.8 nos da 989.8 moles.
Ok, la segunda pregunta es ¿cuál es el porcentaje de conversión del hidrógeno por una pasada? Y para esto tomamos como volumen de control solamente el reactor y el separador, como hicimos aquí. Vamos a hacerle un balance por compuesto a lo que es el hidrógeno. Y la fórmula es lo que sale es igual a lo que entra más lo que se genera menos lo que se consume. Que sale por esta frontera del sistema, la corriente de purgado y la corriente de reciclaje. La composición porcentual es 80.01 tanto en el purgado como en el reciclaje, que fue lo que hicimos aquí. Sale 0.8001 por la corriente de reciclaje más 0.8001 por la corriente de purgado. Va a ser igual a lo que entra al sistema. Que entra al sistema la corriente de alimentación del reactor, que es A, por su composición porcentual, que es 79.52%. 0.7952 por A más lo que se genera. No tenemos generación de hidrógeno, solamente tenemos generación de amoníaco, menos lo que se consume. Se consume lo que entra de hidrógeno por la corriente de alimentación, que es A, 0.7952 por A, por el porcentaje de conversión del hidrógeno. Ahora agrupamos términos semejantes 0.8001 y cerramos entre paréntesis R más P. Y por este lado tenemos como término semejante 0.7952 por A. Cerramos entre paréntesis 1 menos el porcentaje de conversión. Conocemos el valor de R, conocemos el valor de P. Este va a ser nuestra incógnita, que es el porcentaje de conversión. Conocemos el valor de A y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Con la calculadora vamos a despejar el porcentaje de conversión.